sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Con su mula firme y segura va. La música tan bien seleccionada por los operadores nos dan también como un ambiente que predispone a que la palabra haga su trabajo en nuestro corazón y vaya como conduciéndonos de la mano a ese encuentro con Jesús, que es lo que cuenta. Y en este encuentro con Jesús decíamos que es indispensable asumir sus sentimientos. El miércoles pasado el padre Pedro nos ilustraba acerca de esto, señalaba que esto es lo más importante, lo decisivo. A su vez, recordábamos que es indispensable para recibir esta. Hemos sido renovados interiormente y capacitados para poder asumir de veras estos sentimientos. Y en la gracia del bautismo nosotros redescubríamos que Dios se nos anticipa siempre, nos primerea, Él nos regala sus dones y después nos pide que respondamos, pero primero está su obra. Y entonces podemos decir que seguir a Jesús, tener sus sentimientos, no es dejarnos renovar, enseñar, pero si bien es cierto no es complicado, es eximir esos sentimientos y los criterios de Jesús, y hay que colaborar con generosidad en ese empeño. Y en este sentido nos ayuda mucho mirar a los santos, porque son modelos, y también son abogados, defensores, intercesores delante del Señor misericordioso. El miércoles pasado contemplábamos los santos por excelencia, la Santísima Virgen María y su esposo San José. La Virgen Santísima, la patrona de esta radio, la reina de esta radio, y San José, su esposo, en este año especialmente dedicado a él. Ahora, hoy, en este miércoles, decimos que para tener los sentimientos de Jesús es importante mirar a los santos de nuestra tierra, a los santos cordobeses, sin ningún tipo de orgullo, de suficiencia regional. Simplemente esto también ha sido un regalo de Dios para la Argentina en Córdoba, y bueno, también nosotros decimos esto es una gracia aquí en nuestra arquidiócesis, contemplar estos ejemplos. En primer lugar, San José Gabriel del Rosario Brochero, un hombre que es modelo de fe, una fe que bueno es cuando nosotros escuchamos la cantata brocheriana, esto que señalaba Di Fulvio, remarcando que la familia de Brochero era de una calidad especial, pero por su fe fundamentalmente, una fe que se hacía vida. Y también José Gabriel, ejemplo en el cultivo de sus amistades, allá en su Villa Santa Rosa natal, después en Córdoba, en su adolescencia, en su juventud, en el seminario, en la universidad, cultivó numerosas amistades que después tuvieron importancia en el ejercicio de su ministerio. Y es modelo también en sus búsquedas y en sus decisiones. De hecho, San José Gabriel participaba como ejercitante y catequista
en los ejercicios espirituales que los padres jesuitas desarrollaban aquí en Córdoba. Él era lo que se llamaba en aquel entonces un doctrinero, es decir, un catequista, aquel que iba ayudando a los ejercitantes a profundizar en las verdades de la fe. Pero también desde los ejercicios espirituales y en los ejercicios espirituales, él maduró definitivamente su elección por el sacerdocio. Es ejemplar también en su decisión de ser hoy, desde Aparecida para aquí, pero ya lo encarnó él, adelantándose a lo que la Iglesia nos propone en el siglo XX, en el Concilio Vaticano II y muchas intervenciones del Papa San Juan Pablo II, y en el siglo XXI, la Quinta Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe en Aparecida, y el Papa Francisco nos insiste en esto de que todos los bautizados somos discípulos misioneros. Y esto viene, bueno, tenerlo en cuenta aquí en nuestra arquidiócesis, en donde en el desarrollo del camino pastoral estamos atravesando lo que llamamos el momento misionero, y tenemos presente también el impulso que el 11º Sínodo Arquidiocesano ha querido dar a esto, invitándonos a un testimonio del Evangelio, pero sobre todo a un primer anuncio del Evangelio. Mirarlo también a San José Gabriel en su servicio en la ciudad, en Córdoba, antes de ordenarse en la asistencia a los heridos en la batalla de las playas, acompañando a sus formadores en el seminario, postergada y casi excluida, logró condiciones de vida más humanas, más dignas. Un ejemplo que invita, que atrae. Pero pregúntame, ¿qué es lo que motivó a San José Gabriel para hacer todo eso? Porque no se trata solamente de un sacerdote simpático con algunas anécdotas curiosas, sino cuando uno va a la Villa del Tránsito, a Villa Cura Brochero, y ve y toma contacto con esa raíz, se da cuenta de que se está frente a un gigante, en definitiva frente a un santo. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a San José Gabriel en toda esa empresa? Su relación personal con Jesús. Este es el secreto de Brochero. Tenía los sentimientos de Jesús. Se dejó amar por él y le correspondió con un amor hecho obras. Obras en su oración, en torno a su evangelio. Un evangelio que él meditaba continuamente, rumiaba, como decía de una manera muy criolla, ¿no? Y predicaba de una manera accesible y adecuada a sus oyentes, en su devoción a la Eucaristía. Entre los escritos de San José Gabriel, además de sus numerosas cartas, nos ha quedado una plática sobre el misterio eucarístico, que es una maravilla, y en donde ahí se deja traslucir el alma de San José Gabriel. Y por eso podemos decir que estaba enamorado de Jesús, de su persona, de su propuesta, de su evangelio. Estaba enamorado de los sentimientos de Jesús y trataba de hacerlos carne en su vida y en su servicio a los hermanos. Un servicio abnegado, heroico. Todos sabemos de la enfermedad final del santo cura, y que fue la consecuencia de haber estado cerca de los enfermos, cerca de algún enfermo especialmente afectado por la lepra, y que él allí se contagió. Pero era el hombre de los sentimientos
de Jesús. Por eso le podemos pedir a San José Gabriel que con su vida, con su ejemplo y especialmente con su intercesión nos alcance la gracia de tener los sentimientos de Jesús, su humildad y su total correspondencia con el proyecto que el Padre le propone. Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, trabajuela helada, un mate aquí, un mate allá, por las cuestas San Pedro brochero va. Con sus rezos y sus consejos, a lo brochero va. ¿Ande va, Señor? Voy para Tautina, ¿Qué va a buscar? un tronco de esquina. Adiós, Señor. Cada día su querer, que seamos santos, que va contagiando su sentir en cada uno de nosotros. Jesús contagia su vida a los primeros discípulos con su palabra y su obra, pero sobre todo desde su misma persona. Los sentimientos de Jesús están a la vista de aquellos que están cerca y a través de los que los siguen, llegan a aquellos que están más lejos. No hay un solo discípulo que se haya encontrado con Jesús que no haya querido imitar su bondad, hacer presente su misericordia, la necesidad de dar su abrazo a los que más sufren y caminan solos por la vida, sin oportunidades. Y sintiendo como Él, los discípulos aman, quieren y desean vivir así, sintiendo sus emociones en su interior y manifestándolas, porque entienden perfectamente que entregarse a vivir el reino es mostrar verdaderamente que es Jesús quien vive en uno. Hay personas que nos muestran a Jesús, hay comunidades que nos muestran a Jesús, solo porque viven como Él. No solo anuncian con la palabra humana, sino que viven conscientes de su presencia en ellos. Así, de esta manera nos ayuda a nosotros a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús en mirar, leer y escuchar la vida de los santos, sabiendo que en cada uno de ellos encontramos claramente el sentir del Maestro. A veces no en un todo, pero hay algo del sentir de Jesús que nos llega, o mejor, hay alguien que en ellos vuelve a manifestarse, revelando que Dios sigue presente entre nosotros. Nuestra Córdoba es rica en presencia de hombres y mujeres que vivieron haciendo presente a Jesús entre nosotros. Llamados por Él, invitados a su seguimiento, no dudaron en la entrega generosa de sus vidas para que Jesús siguiera siendo reino entre nosotros. Y la vida cordobesa encontrara una vida más llena de justicia, de verdad, de comunión y de aceptación de aquellos valores que hacen más digno el diario vivir, para siempre el estilo de la vida del Señor, desde aquí a la eternidad. Dos mujeres que llamadas por Jesús respondieron de corazón en cada momento vital a desparramar los sentimientos de Jesús fueron María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez, las dos nacidas en nuestra arquidiócesis. Tránsito en 1821, en la actual Villa Carlos Paz, y Catalina en la ciudad capital en 1823. La primera, impactada por la pobreza franciscana, quiere, como Jesús, hacer el bien a todos. La segunda, movida por los ejercicios espirituales jesuitas, no duda en consagrar toda su vida a Dios. Las dos están presentes durante la peste del cólera morbo en 1867 y cada una desde su lugar se entregan a la caridad y el auxilio en ese momento tan parecido al actual, pero con muchísimas menos posibilidades que hoy. La caridad y la atención al otro en su debilidad y dolor las moviliza y no las detiene. Jesús es quien las desinstala. Dos mujeres,
dos beatas, dos caminos de santidad, de las que mucho tendríamos que decir y escuchar. En ellas se destaca la adhesión nítida al Evangelio que llevan adelante en la atención a los pobres en Córdoba. Atención que se hace preocupación para dignificarlos, haciéndolos salir de su pobreza, aprendiendo a generarse recursos que los promuevan y también los acerquen a Jesús. Tanto en una como en la otra, los sentimientos de Jesús hacia tantas mujeres encontradas en el Evangelio se hacen vida, oración y compromiso. Ellas mismas se sienten mujeres en una época difícil para la mujer y en la confrontación del laicismo. Ambas fundan congregaciones dedicadas a la educación y promoción de la mujer. Entregadas al Evangelio, invitan a muchas jóvenes a formarse para un mundo que todavía no las reconoce, pero que está cambiando y donde la mujer va a tener que ser verdadera protagonista. Por eso, no solo trabajan para ellas, sino que lo hacen con ellas. Ante una nueva época, se animan a preparar ese presente lleno de futuro. Son profetas femeninas y educadoras comprometidas, con el corazón decidido de bondad con que solo pueden amar las mujeres. Hoy son testigos para nosotros de que los sentimientos de Jesús pueden en el corazón humano hacer nuevas todas las cosas. Son los sentimientos de Jesús contagiados al discípulo que hacen presente el reino de Dios en los lugares menos pensados, animando a un cielo nuevo y a una tierra nueva, rica en justicia, paz y perdón, amor y misericordia. No miremos a Madre Tránsito y a Madre Catalina y solo nos asombremos. Dejémonos contagiar por la pasión con que anunciaron y vivieron. Estaban contagiadas del amor de Jesús y sus sentimientos. No las miramos bien si no nos dejamos nosotros ahora contagiar por estas dos mujeres que fundaron, que se animaron a enfrentar un mundo difícil para la mujer, que caminaron las calles de nuestra ciudad y más allá también, socorriendo y auxiliando. Las miremos bien queriendo comprometernos con los sentimientos de Jesús, contagiando y haciendo sentir todo aquello que el Señor iba haciendo en ellas y que nos sigue diciendo hoy: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para tener los mismos sentimientos de Jesús, ayuda a mirar al beato Enrique Angelelli y sus compañeros mártires. Entre ellos, Carlos de Dios Murias, cordobés también, como Angelelli, junto a un sacerdote del clero secular, francés, misionero en la Argentina, Gabriel Longueville, y un laico mendocino riojano adoptado, Wenceslao Pedernera. Curioso este conjunto de mártires: un obispo, un sacerdote religioso, un sacerdote secular, un laico, casi podríamos decir la variedad de la iglesia representada en estas personas. Ahora, antes de considerar las virtudes y las cualidades del beato Enrique, conviene recordar que la situación del país en los años finales del ministerio episcopal de Monseñor Angelelli eran sumamente difíciles, una situación oscura, penosa. Es un aspecto a tener muy en cuenta por nosotros, los argentinos, porque repetimos periódicamente situaciones difíciles y dolorosas. Y lo que resulta singular es que pareciera que no aprendemos casi nada de esas situaciones. Quizá por dejarnos llevar
por la superficialidad. Vivir al día, sin analizar a fondo las dificultades, los problemas que nos tocan atravesar para sacar enseñanza, para no repetir errores, para no caer en lo mismo. Pareciera que no aprendemos. Y en varias circunstancias de la vida uno ha podido constatar esto. Uno lee a veces descripciones de determinadas circunstancias, de situaciones que han pasado hace 10, 15, 20 años, y dice, ¿y si estamos lo mismo? Bueno, es para pensar esto, es para pensar. O también porque cedemos al orgullo, que no nos permite reconocer fragilidades y errores. No, si nosotros somos los mejores del mundo, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a venir a decir? Y no es así, no es así. No somos los mejores del mundo, ni el mundo está centrado en nosotros. Entonces, frente a ese orgullo, cabe como remedio la actitud de la humildad. Reconocer los dones de Dios, sí, sin duda, por ahí empieza la auténtica humildad, pero también reconocer los límites personales, los límites y las fragilidades. O también otra de las causas por las cuales nos suceden estas cosas puede ser también el egoísmo, que nos hace insensibles a las necesidades de muchos, que nos lleva al desinterés por el bien común. Me parece que estas circunstancias es bueno tenerlo en cuenta porque a Monseñor Angelelli le tocaron atravesar circunstancias difíciles, condicionadas por todo esto. Ahora, mirando su vida, su testimonio, nosotros podemos descubrir un profundo amor por el Evangelio. Y una de las cosas que se destaca, especialmente en su ministerio episcopal, es su pasión, podemos decir así, por el Concilio Vaticano II. Fue mi rector en el seminario, en mi primer año, y era notable cómo él transmitía ese entusiasmo por el concilio que estaba desarrollándose, porque veía un momento de gracia particular para toda la Iglesia, un momento de renovación realmente esperado y precioso. Realmente él fue un hombre del Evangelio y del Concilio Vaticano II. Un concilio que él buscó hacer realidad en su vida como obispo, particularmente como obispo residencial en La Rioja. Y es notable el camino que fue desarrollando. Hoy nosotros hablamos siguiendo la enseñanza del Papa y su continua recomendación acerca de la sinodalidad. Bueno, Monseñor Angelelli ya lo venía viviendo en La Rioja y es notable cómo en la década del 70 él tenía propuestas que iban en esta línea. Quizás no se hablaba tanto ni en la Iglesia Universal, ni en la Iglesia en la Argentina, ni en la Iglesia en La Rioja, de la sinodalidad, pero eran prácticas sinodales, porque él invitaba y promovía la participación de todos, caminar juntos, eso es en definitiva la sinodalidad, y trabajar juntos. Bueno, él ha sido un ejemplo en este sentido. Su don de gentes y su constante alegría. Realmente Angelelli era un hombre no solo simpático, sino que tenía una actitud que le ayudaba a acercarse a todos y acercarse con su bondad, con su alegría, constante alegría, junto a un gran espíritu misionero, porque no buscaba solo trabar amistades, sino testimoniar a Jesús, llevar su evangelio,
comunicar la gracia que brota de Jesús y de la unión con Él. Y esto, muchísimas anécdotas. Nosotros conocemos algunas, otros conocen mucho más de su desarrollo como sacerdote y como obispo. Acá en Córdoba, diversas iniciativas apostólicas en donde él vivía esa actitud de amistad y de auténtico evangelizador. Alguien recordaba alguna vez que cuando se instalaba un circo, por ejemplo, él se preocupaba de visitar y tomar contacto con las personas que estaban allí, sí, para una actitud acogida, de amistad, pero fundamentalmente para evangelizar. Y entonces se destaca su espíritu misionero. Un alma y una práctica de pastor. Lo llevaba esto en el alma, en el alma. Y resplandecía en todos sus gestos, en todas sus actitudes. Ahora, también se destaca su compromiso por la justicia. Y entonces su atención a los menos favorecidos, a los más pobres. Pero, así como recién el padre Ricardo señalaba que la actitud tanto de la Beata María del Tránsito como la actitud de Catalina de María Rodríguez no era simplemente estar cerca de los menos favorecidos, de los pobres, sino hacer que pudieran superar esa situación, salir de esa situación. Así también era la preocupación de Monseñor Enrique Angelelli. O sea, no es para favorecer el pobrismo, como un poco despectivamente se suele decir. Ciertas actitudes de la Iglesia sí están a favor del pobrismo, no. La tarea evangelizadora es promotora. Quiere que las personas salgan de las situaciones de indigencia y de pobreza, porque hay, y esto se destaca ciertamente en Monseñor Enrique Angelelli, una auténtica preocupación por el cuidado de la dignidad de las personas y de las condiciones de vida acordes a esa dignidad. Este es el punto que yo creo que es importante interiorizar, tener presente. La preocupación es destacar la dignidad de la persona y trabajar por condiciones que sean acordes a esa dignidad. Ahí vemos la preocupación de Monseñor Enrique Angelelli. Ahora, no fue un compromiso por la justicia que favoreciera enfrentamientos o resentimientos. Basta leer con cuidado sus homilías, especialmente en los años más difíciles, y no se puede encontrar en esas homilías actitudes que sean provocadoras de enfrentamientos o alentadoras de resentimientos. Al contrario, lo que él busca es actitudes de diálogo, de encuentro, de búsqueda de auténticas soluciones. No sean solamente promesas, sino búsqueda de auténticas soluciones. Ahora, también como decíamos recién con respecto a San José Gabriel, decimos, ¿qué es lo que animó y motivó al beato Enrique en este empeño, en este esfuerzo? Su amor por Jesús, el deseo de encarnar los sentimientos de Jesús, a este Jesús que él descubría en la oración. Angelelli era un hombre de oración. Soy testigo, siendo seminarista, de sus momentos de oración en el seminario. Él, nuestro rector, testiga que él celebraba piadosamente. Y
en la persona de todos sus hermanos, especialmente los más necesitados. Entonces, ahí está el núcleo. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué se entusiasmó con lo que se entusiasmó? ¿Por qué dio la vida Enrique Angelelli? Por Jesús. Por Jesús, encontrado en la intimidad de la oración, en la alegría de la Eucaristía, en el rostro de sus hermanos, especialmente los más necesitados. Y diría también que, en conexión con lo que señalaba acerca de la pasión por el Concilio Vaticano, en su pasión por la Iglesia, a la que él soñaba sin manchas ni arrugas. Claro, esto es una tarea nunca acabada. Es un auténtico anhelo que podemos y debemos tener, pero conscientes de que es una tarea nunca acabada, porque la Iglesia está, como el mismo Vaticano II enseña, siempre necesitada de renovación, es decir, de volver hacia lo más genuino del Evangelio. Viene a la memoria aquello del libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, la carta que el Señor envía a la iglesia que está en Éfeso. Empieza con toda una serie de reconocimientos y alabanzas por todo lo bueno que han hecho, por todo lo bueno que está en la iglesia de Éfeso. Pero hay un reclamo de parte del Señor. Dice: tengo algo que reprocharte, has perdido el amor del principio. Y no es un reproche amargo, sino un reproche que busca una renovación, una conversión, porque dice: vuelve como antes, es decir, señala un futuro de esperanza. Bueno, esta es la tarea de la iglesia siempre. Nunca la iglesia logra la perfección total, siempre está camino hacia ella. De esto era consciente Enrique Angelelli, y él la soñaba y la anhelaba sin manchas ni arrugas, pero consciente de que ese anhelo significaba una tarea nunca acabada. Un amor por Jesús y por la iglesia. Un anhelo de tener los sentimientos de Jesús y encarnarlo cada vez más perfectamente. Por fin, una anécdota, yo la señalaba el miércoles pasado. Recuerdo clarísimo una predicación en un domingo de Cuaresma en el seminario, en el año 1964, hace casi 60 años. Nos decía con insistencia, repitiendo el texto latino, todavía la misa se celebraba en latín, y ese domingo tocaba la lectura de la carta, de un fragmento de la carta de Santiago. Y entonces, con énfasis y en varias oportunidades en el desarrollo de la homilía, nos decía: estote autem factores verbi et non auditores tanto, que traducido significa: pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla. Algo que apasionaba a Angelelli, vivir el Evangelio, tener los sentimientos de Jesús, no solamente escuchar la lectura de la carta a los filipenses diciendo tengan los sentimientos de Jesús, sino hacerlo realidad, lo cual el Señor con su gracia nos lo concede. Sentimientos de Cristo Jesús, esa invitación que está resonando una y otra vez en nuestros corazones de la semana pasada, y que es una invitación a toda nuestra diócesis en el camino pastoral para profundizar en este año, es la raíz de la misión, es la raíz de nuestro anuncio del amor de Dios, de un Dios que nos ama como somos, de un Dios que nos ama desde antes que fuéramos engendrados en el vientre materno. Un gran teólogo alemán decía alguna vez que cada vez que hablamos de Dios,
tendríamos que decir algo biográfico, porque hablamos de Dios desde la experiencia que Dios se hizo hombre, de que Dios tomó la iniciativa de hablarnos, de que Dios está, como diría Teresa de Jesús, entre las cacerolas. Por eso, cómo no dar gracias de ese hermoso testimonio que nos acaba de dar el Padre Carlos, de su experiencia de un santo cuando vivía su camino discipular. Se lo proclama beato en un momento y consagró su vivencia del Evangelio con su sangre, Angelelli, y sus compañeros mártires también. Supo contagiar santidad, como se dijo también de las santas mujeres, las santas beatas cordobesas, contagian una pasión por el Evangelio. Y permítame algo también biográfico a mí, para mirar a Fray Mamerto Esquiú. De hecho, volvemos en el tiempo, porque hemos seguido el orden del reconocimiento eclesial de esta santidad que ha crecido entre nosotros. La providencia ha querido que recién ahora, en el año de San José, a un hombre nacido en un pueblito que se llamó San José y que va a ser beatificado frente a la parroquia de San José de Piedra Blanca en Catamarca. Qué cosas de los tiempos de Dios. Lo mismo pasó con la beatificación de Brochero, decidida en tiempos de Benedicto. ¿Quién iba a imaginar cuando soñábamos a Brochero reconocido como beato, como santo, que iba a ser con un papa argentino? Bueno, vamos a hablar de Esquiú, pero quiero contarles algo como muy personal. De niño, Monseñor Rubiolo, que fue mi primer confesor, me dijo que fuera amigo de los santos, que Jesús es el sol que nace de lo alto, el sol que ha revelado plenamente a Dios, a su amor, pero que cada uno de los santos es como un rayito de ese sol. De hecho, al rezar las letanías tenemos que reconocer qué rayito de sol refleja este santo. ¿Qué me permite este santo reconocer en la historia del amor de Jesús? Y vale la pena, aquí en tiempos que queremos renovar la esperanza, descubrir ahí un eco. Hay que encender una luz, aunque sea pequeña. Nunca podremos acabar de agotar el amor de Jesús ni reflejarlo plenamente, pero nos toca seguirlo y reconocer su llamado. Amen, como yo he amado. Reconocer que estamos invitados a amar con Él, como Él, en Él. ¡Qué bárbaro! En el bautismo somos hijos en el Hijo. Nuestra vida es en Cristo. Pablo llegó a decir, este Pablo que nos habla de los sentimientos de Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y no es una obra de Pablo, es una obra del Espíritu, que se alcanza si somos capaces de desearlo, de pedirlo. Si ustedes que son malos, dice San Lucas, hablando de la palabra de Jesús, les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedir el Espíritu para aprender a amar. Pedir el Espíritu para conocer internamente los sentimientos de Cristo. Bueno, Rubiolo me decía que cada santo es como un rayito de sol. Bueno, y de niño tuve la ocasión de conocer, fue para mí como el primer santo, a Mamerto. Cuando tenía 8 años, para un 9 de julio, acompañé a mi papá a Catamarca en un viaje de trabajo. Él iba a trabajar, pero no le gustaba viajar solo. Y me dejó solo con una familia que conocimos ahí. Y mientras él trabajaba, yo visité el museo de Esquiú y admiré que estaba en una canastita su corazón. Hasta lo toqué como hacemos los chicos. Luego lo vería más años después en una urna que estaba en la capilla de los franciscanos, ya más protegido. Esa familia me llevó a conocer la casa de Esquiú en Piedra Blanca. Y yo pude ver allí, ya que Esquiú era un franciscano cabal, observante, en un convento que se llama hasta hoy San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara fue aquel santo que asombró a Teresa de Jesús, el amigo de Teresa de Jesús, y que le ayudó a su discernimiento. Luego, por esas cosas de la providencia, fue un colegio franciscano donde se hablaba mucho de Esquiú, y en 1976
se celebró en Córdoba los 150 años del nacimiento de Esquiú, e incluso pude participar de una conferencia de Cayetano Bruno, un historiador de la historia argentina, que en el Teatro San Martín habló de él. No recuerdo mucho qué dijo. Recuerdo que me porté mal en el teatro y casi me echan, porque me largué a reír por el coro que acompañaba al conferencista. Pero recuerdo que pude descubrir ahí que este hombre era un grande, era un hombre importante. Y muchos lo recuerdan y lo recordaron siempre como el orador de la Constitución. Porque el 1 de mayo de 1853, cuando tenía 27 años, hizo una predicación sobre la Argentina que se difundió por todo el país. Pero de hecho, cuando se enteraron en Buenos Aires, mandaron a preguntar: ¿y quién es este frailecito? Y dijeron: un hombre que se dedica apasionadamente a servir a los enfermos. Hablaban de su compasión. Y esto lo quiero destacar: ¿de dónde nace el sermón patrio de Fray Mamerto Esquiú? Él cuenta en alguna oportunidad que cuando era muy joven vio los enfrentamientos de los argentinos y la sangre derramada entre argentinos, y eso le atravesó el corazón. Él amaba la patria. Por ahí escribe desde Tarija, cuando estuvo en Bolivia: amaba el gozo de respirar el aire del suelo natal y ver las montañas que me embelezaron desde la infancia. Amaba a cada hombre de la patria y por eso no concebía que pudiéramos vivir entre enfrentamientos, entre unitarios y federales. Y aunque la Constitución era imperfecta, adherir a una ley, tener un proyecto común, lo descubría indispensable. De hecho, se hizo famoso por esa predicación que estaba como marcada por la oratoria de la época. Y él llegará a decir que no le gustó esa fama y que en todo caso había sido un pecado de juventud, que había aprendido con el tiempo que había que predicar más para la conversión de los corazones que para los aplausos del público. Bueno, Fray Mamerto Esquiú fue buscando en su coherencia tener los sentimientos de Cristo. Una cosa también que quiero destacar acá: nació ya con dificultades de salud y recibió el bautismo del Socorro. Los óleos los recibió después. Qué lindo para quienes han recibido el bautismo del Socorro descubrir que todo bautismo transforma, que el bautismo tiene validez aún dado por papá y mamá, como ha pasado estos días a tantos que en el hospital de niños no puede acceder el sacerdote y los bautizó alguna enfermera. Bueno, ese bautismo nos incorpora al misterio de la Pascua de Jesús, nos da una vida nueva. Y si Esquiú fue bautizado y su madre le prometió a San Francisco dedicárselo, lo marcó para toda la vida. De niño le puso el hábito franciscano y no se lo sacó nunca. Van a ver siempre su imagen vestido de franciscano, pero no se lo sacó por fuera, pero tampoco por dentro. Estaba marcado por el ejemplo de Francisco. Él fue amigo de los santos y es mucho más que el orador de la Constitución. Es un discípulo apasionado de Jesús. Como estamos meditando el texto, para que caigamos más en la cuenta de los sentimientos de Cristo, los invito a que volvamos a tomar la palabra de Dios que tenemos en casa, en ese lugar donde estamos rezando esta noche, que abramos en Filipenses 2. Los 5 primeros versículos de Filipenses dice así: si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan el mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Después de estos versículos, después de esta exhortación que nace de las entrañas de Pablo, con amor, comunión, ternura, compasión, es que viene ese himno, que era un himno de la iglesia primitiva, que decíamos la semana pasada, Pablo hace suyo, un himno a Cristo, un himno de alabanza, un himno al camino de Jesús que pasa por la humildad, por la muerte de cruz y llega a la exaltación. Bueno, yo mirando la vida de Esquiú, descubro que tuvo estas actitudes. Él ya desde los 27 años manifiesta este deseo de unidad de los hermanos y lo dice desde una humildad trabajada. Sus homilías nacen del dolor, de la compasión por una patria que se desangraba y se asocia a la alabanza de Cristo y muchas veces en la oración pide 3 gracias: la humildad, el silencificación. Él quería renovar la vida religiosa, lo pide a la iglesia, y si se va a Tarija en algún momento no es para huir solamente de este posible nombramiento de arzobispo de Buenos Aires, es porque quería una vida religiosa más fiel. Él, que había sido docente desde los 19 años, a los 20 ya rindió como en un concurso profesor de filosofía y un poquito más de teología. Y va a Tarija a dar clases. Va a Tarija a buscar el silencio que le había pedido a Dios y a misionar con los pueblos que rodeaban el convento. Ruega, como San Pablo, por la reconciliación, por la unidad. Su camino no es de una búsqueda fácil. Tenía un carácter muy fuerte, dicen, y buscó trabajarse, qué notable, como brochero, con la lectura asidua de la palabra. Para él, los textos más preferidos eran los Evangelios, San Pablo, el Eclesiástico y la Sabiduría, pero también con la cercanía de los santos. Tenía algunos santos que amaba de manera particular: San Juan Crisóstomo, San Agustín, al que consiguió que le regalaran las obras completas, San Jerónimo, San Gregorio, pero también Santo Tomás, San Buenaventura, un santo franciscano, San Alfonso María de Ligorio, al que cita mucho en sus homilías, San Francisco de Sales y ciertamente San Francisco de Asís, al que le dedicará su primer sermón antes del Patrio, pero no se ha conservado lamentablemente. En su primera carta pastoral a los cordobeses, como obispo, la dedicó a la caridad, pero ahí también manifiesta su profundo amor a la Eucaristía. Citando largamente a San Buenaventura, invita a que vivamos la Eucaristía desde el deseo profundo del encuentro con Jesús, a que no nos dejemos distraer ni aminorar nuestro encuentro con nada. Toma ahí y da como 6 consejos que toma de San Buenaventura para buscar la contemplación, una contemplación con los ojos abiertos. En sus reflexiones muchas veces pone la imagen de Jerusalén y de hecho quiso peregrinar a Jerusalén. Se embarcó pasando por Córdoba antes de ser obispo, se embarcó en Montevideo, de ahí fue a Roma y de Roma a Tierra Santa, donde vivió largo tiempo. Cuando volvió fue a Asís y él decía que Asís para él era la segunda Jerusalén, pero la imagen de Jerusalén le marca el corazón y él allí medita el misterio pascual de Jesús. Esquiú era un hombre de profunda vida espiritual, pero también de una calidad humana exquisita, con un amor a su familia entrañable, pero subordina ese amor a la búsqueda de la voluntad de Dios, y precisamente en adhesión a esa voluntad de Dios es que acepta ser obispo de Córdoba. Pero cuando viene a Córdoba viene con toda esa historia de búsqueda del amor de Cristo y lo quiere proclamar.
De hecho, alquila una casa en la calle Alvear, porque no tenían casa en ese momento, y hay un seminarista que, como no había lugar en el seminario, va a vivir con él, que va a escribir las notas de la sencillez de vida, de la cercanía con los pobres. Todos los días la casa se llenaba de pobres. Llegó a rifar los muebles que le habían regalado en la casa porque no tenía cómo dar limosna. Es más, alguna vez salió a pedir limosna para darle a las hermanas de la Madre Tránsito porque estaban pasando necesidad. Era un hombre cercano a los más necesitados. Dedicó el primer año de su tarea episcopal a la ciudad y el segundo año, como había sido toda su vida, a misionar, visitando muchas localidades del interior de Córdoba. Si uno mira la vida de este hombre, ha sido un hombre itinerante, que caminó la patria, caminó América Latina, se puede decir, cruzó los Andes alguna vez, fue a Chile, a Perú, a Ecuador, como les dije, pasó por Uruguay, visitó Tierra Santa, pero lo hizo también como obispo de Córdoba, y a donde visitaba, como Tulumba, Río Cuarto, dejaba huella, dejaba una marca por su sencillez y por transparentar una vida evangélica. Ahora, no era un hombre iluso, sabía que la vida también es una lucha consigo mismo y una lucha con fuerzas disgregadoras. Antes de morir había ido a La Rioja para tratar de arreglar un conflicto que había con el cementerio. Él siempre afrontó los conflictos de frente, pero decía que no estaba solo, que tenía una abogada. Su abogada era la Virgen del Valle. Los textos más tiernos de Esquiú, yo los he descubierto, han sido cuando habla de María, la Virgen del Valle. Qué hermoso entonces ir conociendo la vida de este hombre, la vida de los que quieren buscar la santidad. Mirar a este fraile santo casi autodidacta que vivió con sencillez y pobreza, que fue misionero en la ciudad y en el campo, y que buscaba iluminar la vida de todos los argentinos para que vivamos en unidad, en paz y, como decía él, adheridos a la ley, a un proyecto común, pero no solo a la ley humana, a la ley suprema, a la ley de la caridad, a la ley del servicio a los demás. Fray Mamerto de Esquiú es inspirador y providencial tal vez en estos momentos, no, y sin el tal vez, providencial para la patria en estos momentos donde hay tanto dolor. Qué bueno rezar a estos hombres que hemos ido repasando, estas mujeres, y aprender de ellos la compasión. Yo resumía en mi corazón como las características de este itinerante con algunas palabras con la letra C. Era un contemplativo, un hombre cercano, un hombre comunional, un hombre comprometido con la historia, un hombre compasivo, como esos mismos sentimientos que expresa Pablo con la comunidad de Filipo cuando está pasando la prueba, pidiendo que desde la humildad reconstruyan la unidad. En este ratito también nosotros, inspirados por San Francisco, pidamos ser instrumentos de paz, pidamos ser instrumentos de comunión y pidámoslo desde un corazón compasivo, desde los sentimientos de Cristo que nos amó primero. Poquito en esto, porque cuando nosotros decimos glorificar a Dios pareciera como que Dios quiere, por así decir, absorber toda alabanza como una suerte, por decirlo de alguna manera, de autorreferencialidad. Pero glorificar a Dios es hacer patente su bondad, porque la gloria de Dios consiste en hacer partícipe de su bondad a los demás. Entonces, glorificar a Dios es hacer patente, presente su bondad que transforma la vida de quien se centra en Él, de quien le abre el corazón. Y
esa bondad de Dios promueve siempre una vida más humana, más digna, más plena. Por eso, tender a la santidad, buscar la santidad, es glorificar a Dios, pero también trabajar por una vida más humana, más digna, más plena, para uno, para otro. Porque esa santidad es para todos. Y todos tenemos que caminar hacia esa santidad. Por eso solemos hablar de una santidad comunitaria. O sea, no es una cosa de que yo y Dios y nada más. No, sino que, como dicen por ahí en las propuestas de algún movimiento, nos santificamos en racimo, es decir, juntos. Y es una expresión también de la sinodalidad. Caminamos juntos, trabajamos juntos, nos santificamos juntos. Una santidad comunitaria que es contagiosa. Hace un ratito el padre Ricardo ponía insistencia en esto del contagio. Una cosa que para nosotros hoy es sumamente elocuente, porque nos cuidamos de ciertos contagios, pero hay otros contagios que son beneficiosos. Y entonces, por ahí, encima la santidad es contagiosa y invita a otros a recibir ese contagio que hace la vida más humana, más digna, más plena. Y esto es bueno tenerlo en cuenta en el momento que vivimos en el camino pastoral de nuestra arquidiócesis, cuando estamos hablando del momento misionero, y teniendo muy en cuenta lo que nos dice la Quinta Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica en Aparecida, cuando nos dice que somos discípulos misioneros. Se reflexionó sobre decir discípulos y misioneros, y después dijo, no, discípulo guión misionero. Todo discípulo tiene que ser misionero, todo misionero debe ser discípulo. Son dos condiciones que van intrínsecamente unidas. Me parece que es bueno descubrirse, porque no es solamente que estemos en una misión popular. Ojalá quien experimente esa gracia y esa posibilidad pueda concretarlo, pero una vida con los sentimientos de Jesús, aun cuando no diga nada, en palabras, la vida habla, y entonces es un discípulo que es misionero, porque su vida está anunciando a Jesús. Es que seamos santos. Ese proyecto es caminar salvados, resucitados. Sean santos como mi Padre es santo. Ese es el gran sentir de Jesús. Dejarnos contagiar por Jesús, que siente, que ama, que nos ama. Jesús, el Santo, nos invita a ser como Él. Su proyecto es que seamos como Él. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi proyecto? Y nos invita a ser como Él, ni más ni menos. Quiere que seamos como Él, la pucha. Esto no tiene que ser solo un desafío para nosotros. No puede ser solo desafío o una meta a alcanzar por mi propia voluntad. No, es un proyecto de Jesús. Es el proyecto de Él, que se hace proyecto mío. Y su proyecto, en definitiva, y lo veíamos recién cuando escuchábamos la vida de tantos santos cordobeses, su proyecto es que yo esté con Él, ahora, acá, en la vida eterna, claro, pero ahora ya, ¿no? A eso me llama, eso es la santidad, me llama, y con quién mejor estar que con Él, y estando con Él, me hago santo.
Y aparecen todos estos sentimientos que veíamos, que escuchábamos, que reflexionábamos recién, y que aparecieron en los santos, pero estoy llamado a que aparezcan en mí también. Estoy llamado a eso. Cada día animarme a sentir con y como Jesús, que nos vuelve a decir hoy, esta noche, ahora, a vos que estás escuchando, a mí que le estoy hablando, a nosotros los obispos, al pueblo cristiano de Córdoba. Lo que quiero, dice Jesús, su sentir. Lo que quiero, dice Jesús. Lo que quiero es que se amen los unos a los otros. Que se amen. Qué lindo amar. ¿Y cuánto nos cuesta? Lo que quiero, dice Jesús, es que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo? ¿Cómo siente Jesús esto? Como yo los amo. Lo fascinó a Angelelli. En la Lumen Gentium, en el capítulo 5, nos recuerda que todo bautizado está llamado a esta plenitud de la caridad. Y Juan Pablo II, al comenzar el nuevo milenio, lo dijo muchísimas veces, pero al comenzar el nuevo milenio, en esa carta que dirigió a la humanidad, nos marcó que el desafío era precisamente en una espiritualidad de comunión, hoy diríamos sinodal, buscar juntos la santidad. He escuchado mucho en estos años a grandes padres espirituales decir, si en un tiempo cambiaron la historia Francisco y Domingo, San Francisco, Santo Domingo, hoy ya no bastan santos aislados, hacen falta comunidades santas. Notablemente, nosotros hemos hecho una pincelada de santos que crecieron casi juntos acá en Córdoba, y qué notable, nadie va al cielo solo. El que busca la santidad no puede nunca vivir una mística de ojos cerrados, una mística de ojos abiertos, una mística que nos hermana, que provoca la fraternidad, y una fraternidad que promueve la dignidad y la vocación más profunda del hombre. Bueno, esta santidad comunitaria la podemos ver en Angelelli y sus compañeros mártires. La podemos ver en familia, en Santa Teresita del Niño Jesús, que fascinó por el camino de la infancia, pero que la Iglesia ha ido reconociendo que sus padres, que son beatos, manifestaron esa santidad. Ya había otros en la historia, San Bernardo. Yo recuerdo alguna vez un libro que se llamaba La familia que alcanzó a Cristo. Toda su familia, desde Bernardo que buscó la santidad, se sumó a descubrir la maravilla del sueño de Dios para con nosotros, así como San José que descubrió el sueño de Dios. Bueno, qué lindo si los oyentes de Radio María, los integrantes de la parroquia, de la diócesis, de la familia, nos ayudamos a ser santos, sabiendo que no podremos agotar el misterio de Jesús, pero sí encender una luz aunque sea pequeña. Y la santidad es fuente de paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Es una paz en medio de un esfuerzo, de la cruz inclusive, pero la cruz que está abierta a una vida más plena. Santa Isabel de la Trinidad, una santa que fue canonizada junto a Brochero, decía que la humildad es la fuente de la paz. El humilde nunca pierde la paz, porque el humilde se reconoce pequeño, se reconoce vulnerable, pero no se asusta porque sabe que Dios lo acompaña. Escucha lo que le dijo Dios a Pablo también, te basta mi gracia. Nosotros creemos, yo creo de corazón que si San Pablo rezó este himno, lo hizo propio, también nosotros lo podemos rezar esta noche. Si tienen la palabra de Dios en la mano, recémoslo juntos. Tengan los sentimientos de Cristo Jesús. Él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre
que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor, como dirá Santo Tomás, como dirá María Magdalena, que la vamos a celebrar mañana, creo yo. Rabboni, mi Maestro, mi Señor, nuestro Señor. Y cómo no terminar este momento con el Padre nuestro, con el Padre que nos ha hecho hijos en el Hijo, que nos ha regalado el don del bautismo, que nos ha regalado estos santos que la Iglesia reconoce y también los santos de la puerta del lado. Cuántos gestos de santidad, de servicio abnegado, de servicio desinteresado podemos reconocer hoy en educadores, en agentes sanitarios, en gente que trabaja en la seguridad, en nuestros bomberos voluntarios en medio de los incendios. Cuántos gestos de entrega de vida. Abramos los ojos a eso. Habitualmente estas cosas no salen en las noticias, pero abramos los ojos porque la gracia de Dios también está trabajando y el Padre que nos ama sabe lo que necesitamos y escucha nuestras súplicas. Por eso, también como todos los que estamos buscando los sentimientos de Cristo, los que hemos reconocido en el rostro de Cristo el amor misericordioso del Padre, recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos concluyendo nuestro retiro. Hace un instante el Padre Pedro nos recordaba estas palabras de Jesús durante la última cena. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. O sea, aún en medio de las dificultades podemos vivir la paz que nos regala el Señor. Y enseguida que expresa estas palabras, tiene algo que nos puede venir muy bien en las circunstancias que atravesamos en este momento. En medio de la pandemia, en el mundo, en medio de las dificultades de nuestra patria. Jesús le dice a los discípulos, no se inquieten ni teman. Dejemos que esta palabra resuene en nuestro corazón y luego de haber invocado al Padre del Cielo, recibamos su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor nos acompañe a todos. Amén. Adiós, adiós, amor.